vamos a continuar con el soliloquio. Vamos en la parte de la doctrina de Heidegger, y en Heidegger se nos habla ya no de una antropología filosófica o metafísica, sino de una ontología fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Heidegger no le interesa encargarse de las complejidades y las, ¿cómo decirlo?, las multidimensiones del hombre, sino más bien se quiere encargar de la existencia, de lo que es esencial, es decir, de un ente que posee la capacidad de una relación propia y a la vez de comprensión propia de sí y de comprenderse. Bueno, la situación aquí es que Heidegger intenta dar un acercamiento hacia la existencia, entendiéndola como una esencialidad, un ente esencial del hombre. En este caso, la actitud o el comportamiento que la existencia toma, pues solamente son dos. La primera es la de volverse hacia sí para convertirse en sí mismo, y la actitud mediante la cual descuida volverse hacia sí y llegar a convertirse en sí mismo. Esas son las dos actitudes que el hombre tiene, o al menos no el hombre, la existencia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la existencia real del hombre, debemos de intentar aprenderla desde una conexión con la naturaleza de su ser y la manera en que se dirige a él. Por eso, estas actitudes y esta esencialidad de la existencia. El hombre tiene una relación también con la muerte. Y esta muerte es un ser, es un ser entero. Por lo tanto, la existencia sí o sí tiene una relación con el ser entero. Pero la situación aquí es que si el hombre tiene ánimos de digamos, enfrentar a ese ser entero, es cuando la existencia tendrá su momento esencial, porque obviamente el hombre es un ser para la muerte. Entonces el hombre o el ente, la existencia, está dirigida hacia la relación más esencial, que es la muerte. Por lo tanto, en ese momento es cuando se realiza o se efectúa el ser entero de la existencia. Sin embargo, nos dice Heidegger que aquí depende de la perspectiva, puesto que depende de la manera en que el hombre ve el fin, es decir, ese ser entero, es decir, la muerte. Por lo tanto, dice Buber sobre esta cuestión de Heidegger, que solamente dirigir al hombre al ser para la muerte, pues limita hasta cierto punto pues su final. Por lo tanto, Buber dice, bueno, vamos a referirnos a el ser objetivo, y el ser objetivo sitúa a la muerte ya no en el final o en la finitud de la existencia, sino más bien en el presente, en el momento actual. Por lo tanto, podemos decir que es en ese momento donde se conoce una fuerza que pugna entre la fuerza de la vida y la de la destrucción. Es decir, que el ser objetivo determina toda índole del hombre como existencia. Esas fuerzas que pugnan en la existencia como ser objetivo del hombre, quiere decir que el hombre como ser que comienza a morir, cuando comienza a vivir, no puede tener la vida sin el morir, ni la fuerza que lo mantiene sin la fuerza que lo destruye. Entonces, eso es como lo inicial. Al final, Heidegger pues, nos está hablando de la vida concreta, o de la vida humana concreta.
la existencia, la vida humana, el hombre, etc. Más adelante voy a estar identificando estos conceptos para que se entienda un poco mejor. Y para explicar esto, Heidegger ocupa un concepto que es la culpa, un concepto que abunda en algunos autores como Kierkegaard, pero Heidegger ocupa la culpa por medio del lenguaje alemán y sitúa la esencialidad de esta cuestión de la culpa desde su ontología fundamental. Por ejemplo, hay una situación en esto de la culpa. La primera situación es que alguien debe al otro. Y tenemos una segunda situación que es alguien debe responder de algo. Y tenemos una tercera que dice alguien hace o se hace culpable respecto de otro. Y un cuarto momento que es un estar en deuda o un estar en culpa. Pero Heidegger nos remite a la tercera, que es alguien se hace culpable respecto de otro. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este alguien se hace culpable respecto del otro, hay una deficiencia de la existencia del otro. Es decir, en esta alguien se hace culpable respecto del otro, eso causa una deficiencia en la existencia. Y ahí, en esa deficiencia de la existencia, en ese alguien se hace culpable respecto del otro, es donde se encuentra la culpa genuina y originaria. Ser culpable genuinamente está en postrar o que alguien se postre como culpable frente al otro. Por lo tanto, la existencia misma, ya no estamos hablando de las circunstancias externas de la culpa, sino de la existencia misma. La existencia misma es culpable, es deudora, es deficiente. Por lo tanto, la existencia no logra o no llega a cumplirse en convertirse en ella misma, porque precisamente tiene esta deficiencia en la existencia, tiene una deficiencia en su actitud. Estamos hablando de la segunda actitud de Heidegger, que es la de impedirse poderse dirigir hacia sí para convertirse en sí mismo. Es decir, en el fondo de su ser no logra la existencia poderse vincular con sí mismo, sino que hay un impedimento. La actitud de la existencia se convierte en un impedimento. La culpa es una deficiencia, es un impedimento para convertirse en sí mismo. Entonces, digamos pues que la conciencia llama, o la voz de la conciencia llama, y ¿a quién llama? Pues llama a la existencia. La existencia se llama a sí misma en la conciencia. Espero que no se vayan perdiendo, digo, si lo están escuchando. Si no, bueno, yo voy entendiendo esta situación. Entonces, la conciencia llama, y dentro de la conciencia la misma existencia se llama a sí misma en la conciencia. La existencia que no ha llegado a ser ella misma por deficiencia, es decir, por culpa, por deuda, por cualquier deficiencia que tenga la existencia, se busca llamarse en un primer llamamiento. Se llama para que se recuerde a sí misma, para que se libere y llegue a convertirse en uno mismo. Espero que se entienda. Tenemos la culpa, tenemos la condición de que alguien es culpable respecto del otro y que por ende la existencia tiene una deficiencia, y ahí es donde está la culpa original, es decir, que la existencia en sí misma es culpable, es deudora, es deficiente, y en el fondo de su ser la existencia no logra
convertirse en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la conciencia hay un llamamiento. Se le llama a la conciencia a dirigirse hacia sí mismo para recordarle lo que tiene que hacer, hacia dónde se tiene que dirigir, pero la existencia se distrae, lo voy a decir de esta manera, no lo dice Heidegger así, pero yo lo voy a decir así, la existencia se distrae con el sé de pensar, con el sé, que es el Das Man, que estaríamos hablando de que el Das Man es lo general humano, que digamos, como que personifica a lo que se hace. Por ejemplo, el sé de se piensa, el sé de se dice, el sé de se muere. Por lo tanto, entonces, ¿quién piensa? ¿Quién dice? ¿Quién pasa? Entonces, el sé es lo general humano. Por lo tanto, la existencia se distrae o es, digamos, inclinada hacia la actitud de eh, impedirse llegar hacia sí misma. Por lo tanto, la existencia en esa deficiencia pues está en lo general humano, está en el desmán, y aquí entramos en esta cuestión de la inautenticidad y la autenticidad, donde la inautenticidad sería esa actitud de la existencia de lo general humano, del desmán, de la incapacidad de poderse, o de la deficiencia o de la actitud de poderse dirigir hacia sí para convertirse en sí misma. Y por otro lado, la actitud de la existencia de dirigirse hacia sí para convertirse en sí misma, y ahí es donde está la autenticidad en Heidegger, es decir, el ser auténtico, ¿sí? Bueno, dice Heidegger que la vida se despliega, ¿sí? Colocando en la presencia de un ser. En este caso ya estamos hablando de la existencia. Nos dice pues que entonces la vida se coloca en la presencia de un ser, pero que ese ser, ¿sí? Es decir, la existencia se presenta en un ser, y ese ser es cambiante, ese ser cambia de forma, de figura, de experiencia, de relación, es diferente que yo. A menudo incluso espantoso, dice Heidegger, y que ese estar frente a un ser, en presencia de un ser donde no hay reglas establecidas, dice Heidegger que entonces ese ser nos va a llamar, de alguna manera ese ser nos va a llamar, porque somos una existencia arrojada hacia un ser. Y si nosotros, o al menos la existencia, sale a su paso, sale a su llamamiento, acude a él, ¿sí? Al ser, o se encuentra con él, se encarna con él, pues en la totalidad de su ser, entonces estaríamos hablando de que está ahí. Y cuando nosotros, o al menos digamos la existencia, sale a ese llamamiento del que hablábamos en la conciencia para poderse convertir en sí mismo, porque al final ese es el primer llamamiento y el segundo es el del ser, porque el primero ya no puede, responder. Sin embargo, cuando la existencia acude al llamado del ser, que es cambiante y es una figura completamente diferente, cuando la existencia se encarna en ese ser, está frente a ese ser, debe de estar ahí, digamos, enteramente, realmente tiene que estar ahí. Por lo tanto, ese ahí ya cada vez depende en casos menos de mí, de esa presencia del ser que cambia su figura. En el ejemplo de la culpa,
supongamos que el ser, que digamos, o el sé, que es lo general humano, la existencia se llama a sí misma en la conciencia, pero es interceptada, o mejor dicho, más bien no responde al llamamiento, y el siguiente llamamiento es el del ser. Y el llamamiento del ser es, como dijimos, espantoso a veces, puede ser angustioso, puede ser una figura, una forma diferente, pero que la existencia responde a ese llamamiento del ser. Por lo tanto, cuando la existencia está ahí, en ese ser, hablamos de la culpa, si cuando la existencia está frente a ese llamamiento de la culpa, ahí, pero en su totalidad, en su verdadera totalidad del ser, y realmente está ahí, ese ahí que es, digamos, contextual, por decirlo así, contextual del ser, eh, pero cuando la existencia se encarna, se presenta frente a ese ser, podemos decir que cuando realmente se está ahí, podemos decir que estando ahí concretamente, cada vez menos ese ahí, ese ser que está ahí, depende menos de mí, o sea, depende menos de la existencia. Por lo tanto, digamos, ahí ya no hablamos de la culpa, porque quien está ahí no es culpable, pero quien no responde al llamamiento sí es culpable, sí tiene una deficiencia en la existencia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo no me hallo completamente ahí, soy culpable. Y la culpa primordial, dice Heidegger, queda en ser uno en sí mismo, es decir, no afrontar el llamamiento del ser. Eso es lo que dice el Heidegger, ¿verdad? Y bueno, la doctrina de Heidegger sí es un poquito compleja, sin embargo, en el texto igual Buber lo facilita un poco, pero realmente la profundidad de Heidegger es demasiada. Entonces busca en esta ontología fundamental la existencia como un simple, una existencia monológica, es decir, de una sola perspectiva. Por lo tanto, Buber nos hace ver que Heidegger tiene ciertas limitantes al hablar sobre esta ontología fundamental. Entonces, yo creo que esto es más que suficiente para entender un poco la idea de Heidegger respecto de la ontología fundamental, gracias a lo que nos habla sobre su teoría, las actitudes de la existencia, y también sobre la culpa. Son dos ejemplos muy buenos con los cuales podemos entender esto. Sin embargo, me quedan muchas cosas por decir respecto de Heidegger, porque hubo algunas partes donde me perdí. Sin embargo, después me di cuenta que ya eran críticas que Buber hace hacia Heidegger. Pero para entenderlas, pues también les recomiendo que lo lean. Yo lo voy a dejar hasta aquí con la doctrina de Heidegger. Y ya nada más nos falta un capítulo que es la doctrina de Max Scheler. Y bueno, los dejo y les comparto la última parte del texto.